nuestro Facebook Live. Para los que no nos conocen, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y le damos la bienvenida al abogado Narciso Cruz. Y también estamos con la mascota Beque, que nos acompaña aquí en su camita. Y listo, Laura, ¿de qué vamos a hacer el día de hoy? Por el día de hoy tenemos una sesión que le encanta a ustedes, nuestros espectadores, y tiene que ver con la sesión de preguntas y respuestas de temas de inmigración, preguntas frecuentes que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, y el abogado de inmigración Narciso Cruz, por supuesto, va a responder a estas preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Vamos a tratar de responder lo más que podamos. Ustedes entienden que por temas de tiempo no podemos responderlas todas, pero vamos a hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad que podamos. Y vamos a ir de lleno a las preguntas. Ustedes participen con sus comentarios allí abajo, nos escriben las preguntas que tengan y también por mensaje interno, sea que nos estén viendo por Facebook Live o que nos estén viendo a través de YouTube. Bueno, Narciso, ahora sí, vamos a empezar con la señora Aleipú Cárdenas y dice, ¿por tatuajes pueden negar la residencia? Te agradezco mucho esa pregunta, amiga, y realmente es algo que yo le doy durante una consulta inicial a cualquier cliente que piensa tener el beneficio de la residencia, la mica, la green card, y no se va a poder hacer adentro de los Estados Unidos, pero se tiene que hacer afuera, en el extranjero, en el país donde la persona tiene su ciudadanía o su estatus legal. Entonces, para los mexicanos tienen que ir a Ciudad Juárez, allá se tienen que tomar un examen médico, y ese examen médico es un poco más profundo que el examen médico de que la gente toma cuando hace el proceso aquí adentro de los Estados Unidos. En ese examen médico sí van a ver varias cosas, y te voy a decir algo, Laura. Es cierto, los tatuajes puede ser que te nieguen la residencia. Te pueden descalificar, entonces. Correcto, porque el Servicio de Inmigración puede determinar que tus tatuajes son relacionados a una pandilla o negocios sucios. En otras palabras, puedes tener un número 13 y pueden decir que eres de la pandilla Marasalvatrucha 13 o un 18 y puede negarte la entrada. Obviamente yo he tenido varios de estos casos, gente que viene y le gusta la arte y me dice de sus tatuajes. Algunas veces tienen 3 puntitos, dependiendo a dónde están los puntitos. Tú sabes de lo que hablo, Laura. Tú tienes amigos, me imagino, varios amigos que tienen los 3 y los 3 puntitos, sí, es verdad. ¿A ti te gustan los cholos, Laura? No, es broma. Sí, pero sí, la verdad que sí, hay, o sea, es muy común, o sea, y a claro veces también la gente de joven no sabían pendejamente, o sea, la verdad que, o sea, todos hemos pasado por esa época también de juventud que se tatúan o se hacen un piercing, se hacen alguna cosa que después se arrepienten. Pero la cosa aquí de los 3 tatuajitos, no todas las veces significa que es una persona como un pandillero, alguien que está en negocios sucios o temas criminales, no en un cholo. Lo pudiste haber copiado de internet y no saber qué significa. Y también, pues, significa mi vida loca, esos 3 puntitos. Y pues, tú ya sabes que Ricky Martin salió con un canción, quizás era popular y la gente se hacía eso. Pero la cosa aquí es que los tatuajes pueden ser una razón por qué te niegan. Ahora, ¿qué debe de hacer una persona que tiene tatuajes y quiere hacer un proceso y no aplica para hacer el proceso adentro de los Estados Unidos? Tiene que salir al extranjero y va a saber que va a tomar ese examen médico. Bueno, lo que tiene que hacer es consultar con un abogado. Si acaso los tatuajes se ven muy sospechosos, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar una carta, quizás de un policía, un experto que puede analizar estos tatuajes profundamente y dar su opinión. ¿Qué son estos tatuajes? También podemos hacer una búsqueda profunda de a dónde ha vivido esta persona. Por ejemplo, si ha vivido en el área de Los Ángeles, en el área de San Diego o en una ciudad en particular, podemos hacer una búsqueda si esta persona sale en un sistema de policía, un sistema policiático relacionado a pandillas, o si acaso es un pandillero conocido, es un mara conocido, en otras palabras. Si acaso un abogado pues determina eso y pues analizamos los tatuajes, no significa que es un fin del mundo. Pero Laura, normalmente sí los tatuajes pueden ser problemáticos. Obviamente a gente le gusta el arte y son tatuajes que no tienen que ver con estos temas y todo el mundo sabe cuáles son y cuáles no son. Y normalmente si hay una área muy gris donde puede ser, quizás no puede ser o se ven sospechosos, es cuando quizás debes de consultar con un abogado, y el abogado también te debe de decir durante tu consulta inicial si acaso vas a ir y vas a tener que hacer tu proceso afuera, que estos tatuajes que quizás tú tengas van a ser problema.
Bueno, allí está entonces la respuesta para la señora Cárdenas. Continuamos con las preguntas de inmigración. Para los que apenas se están conectando a nuestro Facebook Live, estamos respondiendo preguntas con el abogado Narciso Cruz de temas de inmigración que ustedes nos hacen llegar a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Esta vez vamos con Alba González González y ella dice: hola, mi esposo tiene 4 meses de estar detenido en Houston. Le negaron la fianza, pero el miedo es creíble. ¿Será que puede ganar el caso estando detenido? Primero, te voy a decir algo, Alma, lamento mucho esas circunstancias. Cuando una persona está detenido, toda la familia está detenida, uno se preocupa mucho, es muy pesado tener una circunstancia de lo que tú me describes. Ojalá que la persona a quien representó a tu esposo sea que tu esposo quizás fue solito a su fianza o que un abogado lo presentó quizás y ojalá reservó la apelación para apelar la decisión que hizo el juez acerca de su fianza. Ahora, yendo a tu pregunta, posiblemente sí tiene la oportunidad de ganar su caso mientras está detenido adentro del, pues más que nada el centro de detención. Laura, tú ya sabes que nosotros como abogados, esta oficina jurídico de abogados, hemos tomado varios casos de gente también detenido, los hemos ayudado, algunos califican para fianza, algunas veces un juez nos da una mano dura y nos da una fianza, pero es demasiado alto para que una familia lo puede pagar y entonces la persona no tiene ninguna otra opción pero hacer su caso mientras está detenido en un centro de detención. La respuesta, amiga, es sí es posible que tu esposo pueda ganar su caso mientras está detenido. Que en este caso estamos hablando de un caso de asilo, ¿no? Porque de pronto la gente no entiende, pero ganar un caso de qué es un caso de asilo porque la persona por eso pide lo del miedo creíble, ¿correcto? Correcto. Normalmente, Laura, para decirle al público que no nos entiende, cuando una persona se mete para pelear un caso de asilo, por ejemplo, si la persona entró a los Estados Unidos pidiendo el asilo y los detiene el servicio de inmigración, los manda a un centro de detención, entonces empieza un proceso de asilo. La persona normalmente es enviado con un oficial de asilo para que el oficial le dé una entrevista. No me gusta tanto esa descripción de la entrevista miedo creíble, porque la gente piensa que el oficial de inmigración debe de creerles que el miedo de ellos sí es creíble. Pues sí, suena como a eso, es verdad, es confuso. Pero no es tanto que te crea que tengas miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo de quizás ir, no sé, a una altura muy grande, pero no se trata de que me creas de mi miedo, se trata de que tú tengas satisfecho los requisitos del tema del asilo. Por ejemplo, que tú no puedas regresar a tu país de origen por el hecho que vas a ser maltratado, torturado, perseguido en tu país de origen por razones de tu raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular, nacionalidad o etnicidad. Aquí en este caso, amiga, quizás pueda ser posible que él gane su caso adentro del centro de detención, pero lamento que, pues, diciéndote que el miedo fue creíble, que el oficial de asilo le dio un análisis preliminar que sí tenía un buen caso de asilo, no es suficiente para que yo te diga con confianza que sí vas a tener un excelente caso y posiblemente lo vas a poder ganar. Bueno, allí está la respuesta para la señora Alba. Igual en estos casos lo ideal es que tengan un abogado de inmigración, obviamente, que los pueda guiar en este proceso. En caso de que alguno de ustedes necesite la asesoría de un abogado y que estén interesados en saber cómo se pueden comunicar con el abogado Narciso Cruz, aquí abajo en la pantalla aparece el número de la oficina, que es 619-717-2233, para que saquen la cita para venirse a una consulta en persona con el abogado Narciso Cruz, y en caso de que no puedan venir hasta la oficina lo pueden hacer por teléfono o por videollamada, que está buenísimo porque lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Si están en el East Coast, si están en Miami, en cualquier parte, en otro país, en Colombia, Venezuela, México, donde sea, lo pueden hacer directamente con el abogado Narciso Cruz por teléfono o por videollamada. Entonces allí está el número para que ustedes averigüen cómo acceder a este servicio y cuál es el valor, el precio de este servicio. Continuamos con las preguntas, Narciso, y esta es de la señora Alba González, y ella dice: hola, mi esposo tiene 4 meses de estar detenido. No, perdón, estaba repitiendo la pregunta de antes. Es de la señora Blanca Esquer, y dice: una pregunta, ¿se puede aplicar por el tiempo de tener aquí en Estados Unidos? Yo llegué en el 1991 y salí en el 97 y regresé en el 2000. Y tengo 2 hijas nacidas aquí, una de 17 años y otra de 8 años. ¿Puedo aplicar? Gracias.
Bueno, amiga, gracias por la pregunta. Es algo que todo el mundo me hace de pregunta. Te voy a decir, pues el mundo conoce esta ley como la ley de 10 años, que normalmente en la época de 1990, los fines de 90 y también cerca de pues el nuevo siglo, el 2000, la gente estaba metiendo aplicaciones y agarrando permisos de trabajo por el hecho que tenían varios años viviendo aquí, más de 10 años normalmente. Sí existe normalmente una ley de 10 años, se llama un programa que se llama la cancelación contra la deportación para no residentes permanentes. Pero para que la persona califique para ese programa, tiene que estar adentro de un proceso de deportación. Es por decir que un abogado o un notario, alguien nos meta adentro del proceso de deportación. Pasa mucho, hay gente que es muy inescrupulosa y a veces pone a la gente en un proceso de deportación y con casos que no son muy fuertes y terminan metidos en un proceso de deportación y deportados. Correcto, Laura, y es algo muy feo pues tener ese punto. Los requisitos para este tema normalmente son 4, pueden ser un poco más profundos estos requisitos, pero muy simplemente yo quiero la vida un poco fácil y digo 4 puntos. Normalmente 10 años viviendo aquí. Número 2, miembros de tu familia que te califiquen para el programa como hijos menos de la edad de 21, ciudadanos o residentes, padres o si no esposo o esposa, ciudadano o residente. Número 3, algo que se dice y se llama buen carácter moral. Y número 4, que argumentes que si te deportan a ti de los Estados Unidos, los miembros quien te califican para el programa llamado de 10 años, la ley de 10 años, van a sufrir extremadamente sin tu presencia. El sufrimiento extremo tiene que ver que ellos tienen una enfermedad crónica o que estén deshabilitados o que no puedan ellos sobrevivir aquí en este país sin tu presencia. Si acaso tienes eso, pues sí, probablemente puedes ganar ese caso. Laura, te voy a decir algo. El martes tuve un caso de este tema. Yo no puse a la persona en proceso de deportación diciéndole, señor, aplica para este proceso, este caso, que lamentablemente lo que pasó es que ella cayó adentro con el servicio de inmigración, pero nosotros ganamos ese caso. Y esos casos son muy difíciles, se dice que son casos bastante complicados. Sí, entonces lo bueno es que la señora le echó las pilas y saludos a ella. Yo sé que nos sigue aquí y yo estoy muy feliz por ella, que realmente tiene una vida aquí. El premio de ese caso es que pues muy pronto ya se va a ser residente. De algo muy pesado de proceso de deportación. Pasar a una residencia es como del cielo, del infierno al cielo, completamente. Listo, pero no es para decir que la gente se anime y que se meta en este proceso. Que la gente no se confunda, Narciso, porque yo he leído tanto sobre ese tema de que la gente cree que no, es que hay una ley de 10 años que ya yo por tener 10 años en Estados Unidos viviendo ya califico para un beneficio. Eso mucha gente siempre está preguntando lo mismo. No es que tengo 10 años aquí, entonces mi hijo, ¿será que me califica? No es que tengo 10 años aquí, ¿será que califico para algo? Y no es simplemente el hecho de tener 10 años aquí, como dice el abogado Narciso, son varios puntos que hay que examinar. Es un proceso complejo, así que no se vayan a dejar engañar y asesórense bien con un abogado que entienda de temas de inmigración. Claro que sí, Laura. Bueno, Narciso, continuamos entonces aquí con las preguntas. En este momento nos escribe Eliani Rodríguez Herrera y ella dice, ¿cómo justifico mi miedo? Me imagino que se refiere al tema del asilo. Sí, de vuelta, no me gusta el nombre miedo, como miedo creíble, pues la entrevista del miedo creíble. Me gusta mejor llamarlo la entrevista del tema de asilo con un oficial de asilo. Obviamente no hay para justificar un miedo, tenemos que tener los requisitos insatisfechos. Eso es la clave de cualquier caso de asilo. Si amigo o amiga, discúlpame, si me traes evidencia que te han maltratado, torturado, perseguido, extorsionado en tu país de origen, pero si eso fue por razones económicas, por ejemplo, por la delincuencia o por el hecho que las maras querían pues dinero de ti, eso no es suficiente para el asilo. Tú tienes que argumentar que la razón por qué pasó eso es que estás debajo de esas 5 categorías. Fue por tu raza, tu religión, tu opinión política, tu membresía en un grupo en particular, tu nacionalidad o étnica. Entonces es difícil, tienes que tú argumentar que estás debajo de estas circunstancias para tener satisfechos todos los requisitos. Y ahora,
El tema de la entrevista de asilo es que es una entrevista. Realmente en ese momento una persona no tiene que traer evidencia, especialmente si está siendo entrevistado por un oficial de asilo, no en una oficina de UCIS, cuando una persona mete la aplicación de asilo y ya está viviendo aquí en este país con una visa de turista. No, es cuando la persona, pues estamos hablando de un proceso que se metió aquí a este país pidiendo el asilo, rindiéndose en la línea y pues teniendo una entrevista con un oficial de asilo. Bueno, ahí está la respuesta entonces para ella. Continuamos con las preguntas. Muchas mujeres, Narciso, están haciendo preguntas. Esta es de Nuris Deschamps y dice: buenos días, tengo una prima que entró con visa de paseo. Ella tiene una hermana ciudadana americana. Ella la puede pedir a mi prima. Mi prima lleva 1 año aquí. Gracias. O sea, su prima entró con visa, entró legalmente. Pues agradezco mucho la pregunta. Obviamente una entrada legal abre muchas puertas. Si acaso la persona pues entró legal y decidió después quedarse aquí lamentablemente ilegalmente, sí tiene la oportunidad de tener pues un beneficio inmigratorio, pero todo depende de la persona quien te quiere dar el beneficio inmigratorio. Aquí estamos hablando de una hermana dándole el beneficio de inmigrar a otra hermana del extranjero. No estoy seguro de qué país eres, pero te voy a decir algo. El Servicio de Inmigración es un sistema de categorías de preferencia. Lo que se refiere a eso es que ciertas categorías, o en otras palabras, relaciones entre familiares, inmigración le asigna una preferencia. Aquí una hermana ciudadana americana pidiendo a una hermana del extranjero es un proceso muy lento y es el proceso quizás más lento de todas las categorías. Entre hermanos. Correcto. Lo que va, pues más que nada, demandar o lo que va a decidir qué tanto tiempo va a demorar este caso es algo que publica el Departamento de Estado, que da las visas de la categoría F4, hermano o hermana o hermanos, y ese boletín de visa se puede encontrar por las redes del internet, State Department Visa Bulletin. Ahorita estamos en el mes de abril 2019. En nuestra página también, aquí en la página de Facebook Narciso Consulta de Inmigración en San Diego, ustedes nos pueden buscar y allí cada mes nosotros en la primera semana del mes estamos publicando el boletín actualizado con las fechas para que ustedes sepan qué categoría va y qué fecha le corresponde. Listo, Laura. Y también tú hiciste un excelente video acerca de cómo leer ese boletín de visa. Que les podemos dejar el link por aquí abajo cuando terminemos el video al final de la transmisión. Correcto, y ustedes pueden ver ese link y pueden seguir y ver cómo leer este boletín. Amiga, yo te voy a decir que te invito que leas el boletín. Ciertos países, por el hecho que tiene mucha gente que quiere emigrar, como mexicanos, el proceso es mucho más lento en vez de tener pues ciudadanía de otro país. Entonces sí es posible, pero hermanos o hermanas, pues va a ser un proceso lento. Bueno, allí está. Entonces continuamos con las preguntas de temas de inmigración con el abogado Narciso Cruz. Aquí abajo les dejamos el número del teléfono para que ustedes se comuniquen, puedan sacar una cita con el abogado, ya sea en persona aquí en las oficinas del sur de California, San Diego o en Oceanside, o si desean pueden hacerlo por videollamada o de manera telefónica. Allí en ese número de teléfono les van a dar la información de cómo acceder a este servicio, cómo pagarlo y cómo funciona, y yo sé que les va a encantar. Continuamos con las preguntas. Entonces esta es de Paloma Cumplido y ella dice: yo he sido deportada 2 veces y mi hijo ya cumple 21 años. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta muy difícil, Paloma. Te voy a decir algo, necesito más información de tu caso. Te voy a decir que normalmente en estas circunstancias un abogado tiene que ver exactamente qué pasó en tus antecedentes de inmigración. Mucha gente viene a mi oficina y me dice: abogado, yo fui deportado, y pues yo les pregunto otras preguntas. ¿Cómo fue que fuiste deportado? Mejor hago una plática. Yo les pregunto cuándo fue la primera vez que entraste o intentaste entrar a los Estados Unidos, qué pasó en esa entrada, por a dónde entraste, te agarró inmigración, por a dónde te agarró, exactamente qué pasó. Trato de agarrar un análisis de la persona. Ahora, si me dice que fueron deportados, ya viviendo aquí en este país por más de 1 año, ya sé que van a tener un castigo de 10 años y que regresen va a tener un castigo, pues un proceso un poco más pesado. Y entonces, amiga, te voy a decir algo. Consulta con un abogado adecuado, un abogado de confianza, explícale tu historial de inmigración. Algunas veces el abogado quizás te pida
pena que te tomes esas huellas. Algunas veces no es necesario, nada más hablando y platicando con el abogado, porque el abogado puede determinar que no hay oportunidad de arreglar y entonces no hay chiste para agarrarte las huellas, no que tú gastes dinero. Muchas veces abogados, te voy a decir, Laura, yo no menciono nombres y pues no me gusta hablar de abogados personalmente, pero algunos le exigen a la gente que se tomen las huellas nada más para ganar un poco de plata. Y sabiendo que la persona igual no califica para nada, ¿no? No hay razón para tomarse huellas. Entonces, Narciso, hay otra cosa ahí que quiero hablar y que yo le he leído a veces hay gente que se enoja porque un abogado les dice que no tienen caso. Hay gente que se enoja y se siente frustrado. Si yo entiendo que es difícil que uno llegue con la esperanza de tener una solución, que le digan, señor, señora, para usted en este momento no hay absolutamente nada, y la gente se enoja. Yo digo, es preferible que la persona, el abogado, le diga a uno que no se puede, a que tome el dinero y simplemente a la final pues se queda uno sin dinero y aparte de pronto hasta metido en un problema de un tema de deportación o algo así, ¿no? Sí, claro que sí, Laura, pero todo pues el mundo quiere ser positivo. Les entiendo a la gente cuando pues más que nada ve que pues no hay una posibilidad y yo les trato de explicar, pero también me gusta explicar a la gente porque pues yo pienso que con una consulta no me gusta decirle a una persona no puedes, pero también las razones por qué decirles que no van a poder aplicar, para que ellos también entiendan el proceso legal un poco y pues se quiten de dudas y quizás bajo la plática encontramos otra manera de arreglar como una visa U, un tema diferente. Bueno, y hablando de visa U, Narciso, que hay por fin un hombre preguntando qué pasa con el público masculino. Narciso, vienen puras mujeres a preguntar, ya van como 10. Ahorita por fin tenemos un hombre y se llama Iván Mojarro. Un saludo, Iván Mojarro, y él dice que cómo puede obtener una visa U. Iván, caballero, pues gracias por consultar y te voy a decir, para que el público entienda qué es la visa U, realmente quizás eso sea la pregunta, ¿cómo puedes obtener una visa U? Normalmente la visa U tiene 4 requisitos, pero antes de explicar esos requisitos, les quiero decir que la visa U es un remedio humanitario para víctimas de ciertos crímenes calificados aquí adentro de los Estados Unidos o relacionado a la ley de los Estados Unidos. Puede también ser, Laura, un tema internacional donde violaron las leyes de los Estados Unidos. Ahora te voy a decir, la visa U tiene normalmente 4 requisitos. Número 1, ser un víctima de un crimen calificado. Normalmente tiene que ver con crímenes contra la persona, por ejemplo, violencia doméstica o que te agredieron y es una agresión al nivel felonía, es un asalto tipo felonía, que te robaron, pero también te asaltaron durante el robo, etcétera, etcétera. Número 2, que tú más que nada sufriste siendo víctima de ese crimen y enseñes que sufriste. Número 3, que agarraste y pues agarraste ayuda de la policía y pues traíste hasta... Cooperaste, ¿no? Correcto. Ayudaste, llamaste a la policía, hiciste un reporte de policía. Número 4, que en ningún momento tú te niegues en cooperar con la policía, las autoridades, siempre y cuando ellos te piden por cooperar, ir a la corte, testificar o pues hablar con los investigadores y hablar con ellos acerca del caso o pues dar un poco más de desarrollo de tu testimonio o un tema de evidencia. Pero esos son los requisitos. El premio de la visa U es un camino a la residencia y Laura, te voy a decir que lamentablemente la visa U no es un remedio de día a noche. Normalmente si todo está bien, se hace todo el paquete, normalmente va a tomar 4 años para que el Servicio de Inmigración haga una decisión de tu caso de la visa U. Normalmente cuando te aprueban en la visa U, quizás para ese tiempo también ya no haya una visa disponible por el hecho que nada más hay 10,000 cada año. Y lo que pasa es que te van a poner en una lista de espera, te van a dar un beneficio que se llama la acción diferida, que dice que inmigración no puede tomar acción contra ti enforzando las leyes de inmigración, por ejemplo, que estás aquí sin papeles. No te pueden deportar entonces. Correcto, wow. Y te va a dar un permiso de trabajo, que haya una visa disponible, entonces tú tienes el beneficio de visa U no inmigrante por un periodo de 4 años. Después de enseñar que tienes ese beneficio por 3 años aquí en este país y sigas viviendo aquí en este país, la persona puede calificar para la residencia, la green card.
Es buenísimo ese beneficio de la visa U. La verdad que algo tan feo, Narciso, como lo que tú acabas de mencionar, de ser víctima de violencia doméstica, un asalto y que te puedan luego ayudar a solucionar tu tema de legalidad aquí en Estados Unidos. Es correcto, Laura. De algo muy feo puede venir algo muy positivo. Y lo bueno de la visa U es que, pues, bajo como estamos hablando de este tema de una persona no tener un remedio en migración a través de un familiar por el hecho que la persona quizás ha tenido varios antecedentes de inmigración, deportaciones de este país, agarradas aquí, entradas agarradas, quizás cometió fraude entrando por la línea usando un pasaporte de otra persona, etcétera, etcétera. El beneficio de la visa U es que viene con perdones que pueden perdonar esos antecedentes de inmigración y también antecedentes criminales. O sea, es como que te limpia tu pasado. Correcto, Laura. Es el único remedio de inmigración que puede hacer este proceso y pues es algo muy bonito. Y pues como estaba diciendo Laura, el proceso de la visa U no tiene que ser pues normalmente aquí adentro de este país. Puede ser que violaron leyes internacionales también. Por ejemplo, te voy a decir una historia. Yo conocí un caso de la visa U donde una persona fue secuestrado en un país extranjero. Pues la familia que estaba aquí en los Estados Unidos estaban demandando dinero. Ellos ayudaron a la autoridad, fueron también a la embajada de los Estados Unidos y agarraron pues la visa U con este tipo de caso. O sea que esta persona fue secuestrada por personas de Estados Unidos. Correcto, violando las leyes de los Estados Unidos. Un caso de complicado, pero por ahí el argumento estaba que sí violaron las leyes de los Estados Unidos y pues el actor sí estaba aquí, pues había muchas cosas complicadas, cooperaron con la policía, de todo eso vino el beneficio de la visa U. Bueno, allí está Narciso, entonces las preguntas de temas de inmigración. Nos queda un poquito de tiempo para responder una última pregunta y esta va a ser de Daniel Torrencilla y él dice: buenas tardes, mi padre tuvo la Green Card en los años 90 pero la extravió y ya no hizo nada por recuperarla. ¿Aún se puede hacer algo? Claro que sí, amigo. Me imagino que tu padre ojalá todavía está dentro de este país y no se fue al extranjero y vivió allá por varios años, que quizás el Servicio de Inmigración argumente que él abandonó su estatus de residencia y ahora pues perdió la residencia. Puede ser el argumento que hace inmigración, pero lo más principal y lo más pues obvio es renovar la residencia. Es muy fácil, siempre y cuando no fue una residencia condicional, en otras palabras una residencia por el hecho de matrimonio, que nada más te dan la residencia por 2 años. Uno simplemente puede renovar su residencia. Laura, considera esto. La residencia es como una carta de banco, el ATM, el debit card. La tarjeta de débito, sí. Correcto. Imagínate que yo agarro agarro tu tarjeta y pues agarro tijeras y lo corto en medio. No significa que perdiste todo el dinero allá dentro del banco o que tú pues más que nada ya perdiste esa cuenta del banco. Lo único que dice es que te perdiste ese comprobante. Ese plástico, claro. Correcto, que uno tiene para pues enseñar que sí puede sacar el dinero del banco y hacer todos esos temas que normalmente hace con ese plástico. Obviamente lo más probable y lo más pues seguro que un abogado te puede decir es que renueve la residencia. Alternativamente también quizás puede aplicar para la ciudadanía si tienen los requisitos para la ciudadanía, 5 años de residencia tan siquiera aquí adentro de los Estados Unidos, buen carácter moral, que no tenga antecedentes penales que lo descalifiquen y también que pues enseñe que ha pagado sus impuestos, no debe mantenimiento de niños, etcétera, etcétera. Bueno, allí está entonces la información. En caso de que tu papá pueda calificar para hacerse ciudadano, pues es mucho mejor ser ciudadano que ser residente, obviamente. Y aquí está el número de teléfono de la oficina, 619-717-2233, por si tu papá necesita ayuda con este proceso. Aquí en la oficina se le puede dar una mano y ayudarle, obviamente, con esta situación. Claro que sí. Laura, yo tuve un caso exactamente como este. Discúlpame, me interesa bastante porque sí, yo tuve una señora que pues nunca renovó su residencia desde una época muy antigua. Pues ha tenido como unos 3, 4 de estos tipos y lo que hago es pues aplico para la ciudadanía o alternativamente renuevo la residencia. Es muy fácil.
no digo es muy fácil, pero es posible, mejor debo decir. No, y lo de la ciudadanía, yo pienso que mejor de renovar a la residencia es mejor brincar a la ciudadanía directamente si pueden calificar, porque obviamente ustedes saben que como ciudadanos adquieren ciertos beneficios y obviamente pueden estar más tranquilos que teniendo una residencia. Claro que sí, Laura. Pero bueno, Narciso, ya llegamos entonces hasta el final de este Facebook Live. Recuerden compartir este video, mandarnos más preguntas, envíenos mensajes, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Nos encanta ver desde qué ciudad, desde qué país nos están apoyando. También acuérdense que si quieren hablar con el abogado Narciso Cruz lo pueden hacer por medio de teléfono. No es solamente que tienen que venir a fuerza a la oficina. Si ustedes no pueden venir, no se preocupen, llamen a ese número que aparece en pantalla y agenden una consulta por videollamada o de manera telefónica. Son 30 minutos y le pueden preguntar lo que quieran al abogado Narciso Cruz. Claro que sí, les recuerdo que también tenemos una página de YouTube que publicamos cosas que normalmente no están allá, nos pueden seguir allá también. Así es, aquí llegamos entonces hasta el final de nuestro Facebook Live. Nos vemos la otra semana, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Cuídense, que estén muy bien. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.